Estamos en entrevista exclusiva con Bhaktisundar Goswami. Es un maestro espiritual que está ahora haciendo un recorrido por todo Sudamérica y es miembro de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mathura, muy amable. Estoy muy complacido por mi gira por toda Sudamérica. He sido muy bien recibido en todas partes y el hecho que me haya invitado a hacer esta entrevista me agrada mucho también. Sí, sabemos que sí, porque le encanta a Maharaj hablar con el público y responder muchísimas preguntas que a lo largo de todo este viaje ha hecho. Así que vamos a entonces comenzar con esta serie de preguntas que se llaman preguntas universales. La primera pregunta que le voy a hacer es, el karma es algo conocido, pero a la vez es una palabra que es polémica, porque muchas veces las personas dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Sí, interesante pregunta. Incluso hay un libro que se titula así y lo escribió un rabino. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Otro título del libro interesante sería ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Es verdad. Entonces, mira, en realidad en este mundo material nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Todo el mundo tiene un poco de las dos cosas. Claro, a veces hay gente que tiene más malo que bueno, o otra gente tiene más bueno que malo, obviamente. Pero estamos en el mundo de la dualidad. Y hay una ley universal, que es la ley del karma, la ley de causa y efecto, acción-reacción, que toda actividad que realizamos tiene una consecuencia natural, pues. O sea, nadie es culpable en realidad del sufrimiento de nadie, a fin de cuentas. O sea, puede parecer como algo inmediato que alguien te está causando algún mal, pero en realidad no debemos enojarnos con la persona que nos quiere perjudicar, sino, como dijo Jesucristo, odia al pecado, pero no al pecador. Entonces, la filosofía de conciencia de Krishna es que nada pasa por casualidad. ¿Ah? Si yo me creo tan bueno que nada malo me puede pasar, entonces, ¿qué hago en este mundo? Debería estar ya con Dios, ¿no? Si soy tan bueno y tan santo, ¿me explico? Y si tuviera ese estado de conciencia de que soy tan bueno, no me afectaría esa dualidad. Entonces, en Venezuela hay una iglesia que tiene dos entradas y en cada puerta hay una lápida que dice, nadie es tan bueno que no necesita entrar. Y la otra dice, nadie es tan malo que no pueda entrar. Muy bien. Entonces, como lo entendemos, nosotros mismos estamos creando nuestra propia felicidad y sufrimiento con nuestras propias acciones. Entonces, lo que estamos sufriendo o disfrutando ahora son semillas del karma que están fructificando en este momento. Entonces, una persona consciente de esa verdad, ¿no? Del karma, no se confunde ante esa situación. Por ejemplo, este rabino escribió ese libro porque le pasó una tragedia en su vida, perdió un hijo en un accidente automovilístico, casi que pierde la fe en Dios, hasta llegó a dudar de la existencia de Dios. Pero él dijo, no, yo soy religioso, sí creo en Dios, pero él, en el libro él menciona que la única explicación que él encuentra entonces para lo que le pasó, que era que Dios no tiene control perfecto de su creación, que hay cosas que se le escapan pues, de las manos, lo cual tampoco es la respuesta, ¿no? O sea, hace unos años en España tuve un programa radial y invitaron a varias personas de diferentes religiones, la católica, evangélica, el budismo, el islam, ¿no? Etcétera. Y entonces, y la hebrea también. Y salió esa pregunta.
al tema. Y algunos decían, bueno, Dios nos está poniendo a prueba, ¿no? Como Job y esto y lo otro. En mi opinión, no todos somos Job, ni todos estamos siendo puestos a prueba de esa manera. O sea, no todo el mundo tiene que pasarle lo mismo. Es un caso en especial, una excepción, no es la norma, Claro. ¿no? Entonces, le dije, es como si ve una persona buena, inocente, ¿no? Y le pasa algo malo. Entonces uno puede dudar por qué Dios permite que le pase algo a esta persona, ¿no? Pero es como ver un témpano de hielo que flota en el agua, en el océano. Ves la parte de arriba, pero no ves la parte de abajo que está bajo el agua. Así mismo no sabemos qué habrá hecho en otra vida esa persona. Alguien pudo haber sido Hitler y matar millones de personas. Y en esta vida pueden nacer con enfermedades crónicas o sufriendo muchísimo, ¿no? Y la gente pues en su ignorancia piensa, pero qué malo es Dios que permite que este niño tan inocente sufra, ¿no? Pero Porque no también, tienen filosofía, ese es el problema. Religión sin filosofía es sentimentalismo. pero uno puede decir, Maharaj, bueno, entiendo la ley del karma y ahora estoy haciendo todo bien, ¿por qué no cambia? Porque es como una hélice, es como un ventilador. Usted cuando apaga el ventilador no separa la hélice inmediatamente, tarda un poquito en pararse y hay que tener la paciencia. El asunto es no volver a incurrir en actividades que te van a causar sufrimiento. Más bien, una persona que es consciente de Dios, de Krishna, cuando tiene dificultades y problemas, no piensa por qué me está pasando esto, más bien piensa, me debería pasar cosas peores por todas mis fechorías pasadas, pero Krishna es tan bueno conmigo, Dios es tan bueno conmigo, que me da apenas un pequeño porcentaje de lo que realmente me debería tocar. Así que siempre está agradecido. ¿Ah? Sí, es una visión espiritual y positiva. Y apropiada, porque esa es la verdad también, no es que para que suene bonito nada más, es verdad. Alguien que está cultivando su espíritu, su relación con Dios, con Krishna, entiende las cosas como deben ser. Nada le confunde, porque ve la verdadera perspectiva de la eternidad, ¿no? Del alma y su paso temporal por este mundo. No hay un daño permanente. ¿Y el karma se puede cambiar, se puede erradicar? Por supuesto que sí. Se dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Nosotros estamos creando nuestra propia felicidad y sufrimiento con nuestras propias acciones. ¿Ah? Entonces, si aprendemos el arte de actuar de una manera consciente de Dios, de Krishna, no vamos a incurrir en actividades negativas que van a causarnos sufrimiento. Es una ciencia. Y en el Bhagavad Gita, Krishna dice, aquellos que se entregan a mí no tienen que temer su pasado. Yo les protegeré de todas sus reacciones pecaminosas, de todo su mal karma. Él puede encargarse de eso. No quiere decir que termina el karma, quiere decir que lo aliviana. ¿Cómo es que Krishna nos aliviana el karma? Porque ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la actividad por la cual Dios puede alivianar o, bueno, o mejorar o hacer que sea más liviano nuestro karma? En realidad, nosotros podemos hacer algo al respecto también. Recuerda el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, muy importante entender eso también, ¿no? Que uno tiene que poner de su parte, ¿no? Y la parte que uno tiene que poner es que uno entiende bien la filosofía primero. ¿Por qué me causa sufrimiento tal o cual actividad? ¿Cuáles son las actividades recomendadas? ¿Cuáles son las actividades prohibidas? ¿No? ¿Y qué actividad me ayuda a no tener karma? De ningún tipo. O sea,
En general la gente piensa que tener buen karma es bueno y tener mal karma es malo. Pero en realidad, desde el punto de vista de la eternidad, el karma, ya sea bueno o malo, ambos son malos. Esa es otra perspectiva de ver las cosas. Porque a fin de cuentas, si soy bueno en esta vida, doy caridad, soy bondadoso, ayudo a los pobres, etcétera, etcétera, abro hospitales, abro escuelas, en la próxima vida voy a nacer una familia muy rica y bien inteligente, con muchas facilidades y comodidades materiales, ¿no? Pero eso me garantiza que voy a sufrir de nuevo enfermedad, vejez y muerte. Entonces, la idea no es simplemente salirse del mal karma y tener solamente buen karma, porque en este mundo tal cosa no es posible. Este es el mundo de la dualidad, siempre va a haber bueno y malo, porque así está hecho el mundo. Si quiero una moneda, no puedo decir dame la cara, pero no me dé el sello, ¿no? Tiene que agarrar los dos lados. Así la ley del karma. Entonces la idea es entender que somos almas eternas y estamos sufriendo debido a que tenemos un cuerpo material que por nuestros deseos hemos adquirido para satisfacer nuestros deseos de disfrutar de la materia. Entonces, cuando uno toma conciencia de las cosas tal como son y entiende la filosofía correctamente, ningún evento de la vida lo va a confundir, porque entiende por la gracia de Dios, de Krishna, las cosas claramente. Entonces hay algo más allá que buscar el buen karma o evitar el mal karma. Así es, hay mucho más allá que eso. Y buscamos el bien supremo, el bien absoluto, más allá del bien y el mal material. Entonces, en todas las escrituras sagradas del mundo hablan del karma. Por ejemplo, la Biblia habla a quien hierro mata, hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Eso es la ley del karma. Todo lo que se hace se devuelve. Entonces es una ley universal, ¿no? Pero, por ejemplo, según las leyes humanas, si un hombre mata a otro hombre, va a la cárcel y sufre. Pero si mata a un animal, no tiene por qué sufrir, según las leyes humanas. Pero según las leyes divinas, las leyes de Dios, sí va a recibir un castigo, porque no tiene el derecho de quitar la vida a otro ser vivo, aunque sea un animal, ¿no? Claro. Y la gente dice, bueno, entonces, si no me puedo comer los animales, yo no los mato, yo voy y la compro en el súper, ¿no? Empaquetadito, pero tuvo que haber todo un proceso para que eso llegara a sus manos, ¿no? Entonces está colaborando con la violencia, el mal karma. Le puedo asegurar que eso le va a traer muchísimo mal karma, el colaborar con el sufrimiento de otros seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros los devotos de Krishna ni siquiera usamos artículos de cuero, porque sabemos que estamos colaborando con la violencia hacia los animales. Entonces, es una cuestión de entendimiento más que nada, ¿no? Si hay entendimiento y comprensión, entonces filosofía con lógica y razonamiento, no es una cuestión sentimental o fanática, de meterle miedo a la gente, no. Cada quien tiene libre albedrío y según cómo lo utilice, va a repercutir en su vida. Entonces, nadie puede culpar a Dios ni a nadie de su sufrimiento, uno mismo se lo está creando. Pero si Dios creó el libre albedrío, entonces cada uno puede hacer o no lo que quiera. Sí, pero es responsable del resultado de sus actividades. Si tú vas a un parque y hay un perro tirado en el césped y hay un letrero que dice no pise césped, el policía no va a decirle nada al perro que se quite. El letrero no es para él, pero para los seres humanos sí. Tenemos más responsabilidad que los animales porque tenemos la inteligencia más desarrollada para entender las cosas como realmente son. Y si no sabe, no es excusa. A veces la gente dice, bueno, pero yo no sabía. Pues la ignorancia no es excusa.
El ser humano debe aprender cuál es la verdad, a qué vino a este mundo. Maharaj, entonces, ¿cuál es el origen del karma? ¿Qué significado tiene? Y para aquellas personas que no creen, por ejemplo, en la reencarnación, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué uno debería creer que hay un hilo eterno de acciones? En realidad no tiene nada que ver con lo que yo pueda creer o no. Hay leyes universales y están funcionando a la perfección y Dios está detrás de todo eso. Entonces no es cuestión de que yo creo o no creo, mi religión, tu religión. Es filosofía, es entendimiento. Nada pasa por casualidad, todo tiene una razón de ser. No es que Dios, imagínate si no existiera la reencarnación y esta es la primera y única vida que tenemos, entonces Dios estaría siendo bien injusto con muchísima gente. Porque ¿por qué alguna gente nace pobre y enfermo y otros nacen ricos y saludables? Si es la primera vida, si nunca han hecho nada malo antes de nacer, entonces no tendría ningún sentido. Ahí sí tendría razón usted, no tendría ningún sentido esto. Pero la verdad es que somos almas eternas y por nuestro deseo inmemorial que se pierde en los confines del tiempo, el alma quiso experimentar, aparte de Dios, conseguir la felicidad en el mundo material. Y Dios, muy bondadoso, se lo permitió. Pero al mismo tiempo, Dios espera que las almas aprendan de su experiencia en el mundo material, recapaciten, se den cuenta que aquí hay mucho sufrimiento, que no es su verdadero hogar, que tienen que volver al hogar eterno. Y entendiendo la filosofía del karma y la reencarnación, es el primer paso para, digamos, hacer las paces con Dios y no echarle la culpa de todos los males del ser humano, como mucha gente acostumbra a hacer. Claro, es un concepto lógico, como lo explica usted, es bastante lógico. Y esto del karma, bueno, uno podría decir, bueno, le busco solución, trato de culpar a los demás. Hay muchas formas en que la mente puede buscar excusas para decir, no, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ya. Si uno no sabe por qué le está pasando un problema o algo malo, no quiere decir que hay una razón de ello. El hecho de que yo no la conozca no quiere decir que no existe, simplemente es ignorancia para mí, o sea, de por qué está sucediendo. Más bien debemos buscar respuestas filosóficas que nos aclaran las ideas e iluminan la conciencia en cuanto a por qué está sucediendo esa situación. Entonces una persona que es introspectiva, trata de entender las situaciones que le suceden como una experiencia que tiene que aprender de ella. O sea, no es que somos humanos con la capacidad de tener experiencias espirituales, más bien somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Entonces hay que aprender de las malas decisiones y aceptar la reacción o las consecuencias de esas decisiones para aprender de ello. El fracaso puede volverse el pilar del éxito para una persona introspectiva y autocrítica y sincera consigo misma y con el Supremo. Entonces es una cuestión de toma de conciencia, ¿no? Ante la vida, ante las cosas. A fin de cuentas, la vida humana no está hecha simplemente para estar sufriendo karma o disfrutando de buenos karmas y seguir reencarnando indefinidamente, ¿no? La vida humana tiene como objetivo parar el ciclo repetitivo de reencarnaciones, de nacimiento y muerte, y eliminar todo karma, tanto malo como bueno, y volver a nuestro estado original eterno, ¿no? Con Dios. Ese es el propósito de la vida humana. Cuando se entiende eso, es más fácil entender lo demás. Otra cuestión muy importante que hay que entender, que cuando alguien te hace algo a ti malo, no te enojes con la persona, ¿ah? No te enojes con el instrumento de tu karma. Esa persona está actuando como un instrumento
para hacerte pagar un karma. Entonces, enójate con tu karma, no con la persona. Pero la gente podría pensar, ¿pero qué? ¿Tengo que seguir dejando que esta persona me haga daño, por ejemplo? No, es que tú no lo puedes evitar, en el sentido de que lo que puedes evitar caer en la mental y ponerte a odiar a toda persona que te quiere criticar o hacer daño de alguna manera. En cambio, como enseñan grandes maestros como Jesucristo, ama a tu enemigo, ¿no? ¿Qué significa? Dios ayúdalo a entender que eso no le conviene, ayúdalo a entender que esas actividades le están perjudicando más a él que a mí, ¿no? Porque la idea es que una persona iluminada espiritualmente se vuelve tolerante y compasiva, hasta con las personas que le quieren perjudicar. No odia a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque ve el trasfondo espiritual de todas las cosas y ve que, bueno, estos son pruebas que tengo que pasar para ayudar a los demás. Y si con eso tengo que sufrir, pues lo tolero para un bien superior. Maharaj, pero la gente podría decir, no, esta persona se busca el sufrimiento, o, por ejemplo, no sé, alguien te golpea y vos seguís estando en esa situación, o alguien te hace algún daño. Entonces hay ciertas mentalidades que atraen esas cosas malas. ¿Cómo es eso? No hay que ser masoquista, obviamente. O sea, si puedes salir de una situación que te perjudica, obviamente tienes el libre albedrío para hacerlo. Nadie te está diciendo que te vuelvas una mártir, ni mucho menos, ¿no? La idea es, cuando suceden cosas más allá de tu voluntad, que tú no puedes evitar, entonces debes entender que hay algo que tienes que aprender de esa situación, ¿no? Que estás cosechando algo que sembraste, ¿no? A lo mejor en la vida pasada fuiste abusiva y ahora estás siendo abusada. Claro. Entonces, entendiendo eso, no guardas rencor contra la persona, aceptas de que me tenía que pasar por algo que yo misma hice en otra vida probablemente, y por lo tanto, si puedo salirme de esta, me salgo, no que tengo que estar ahí, ¿no? Sufriendo incansablemente. A veces hay personas que se acostumbran a vivir el sufrimiento, ¿no? Se vuelven hasta adictos al sufrimiento. Como antiguamente en la Edad Media, ¿no? Ciertos religiosos se flagelaban, ¿no? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Eso no es bueno, eso es violencia. Entonces, uno no es dueño de su propio cuerpo para estar castigándolo de una manera indebida, porque es prestado, es como ir a un apartamento, tienes que dejarlo también como lo recibiste, ¿no? Entonces este cuerpo es prestado y tenemos que hacer un buen uso de ello. Y el buen uso que se le puede dar es volvernos conscientes de Dios, de Krishna, y entender la ley del karma, entender la ley de la reencarnación, cómo funcionan y cómo salirme de ese ciclo repetitivo que el alma va incurriendo todo el tiempo, porque no aprende de sus errores. La idea es aprender de los errores. Errar es humano y corregir es de sabios. Entonces es muy importante aprender escuchando a personas sabias, leyendo los libros sagrados que nos revelan el conocimiento. Podemos despertar nuestra inteligencia espiritual y así tomar las decisiones correctas en nuestra vida para no seguir sufriendo. Para volvernos conscientes de Dios, ¿verdad? Claro, no seguir creando más karmas, ¿no? Más sufrimiento. Es como un eslabón que forman una cadena y es difícil de romper la ley del karma. Pero los Vedas nos dicen, karmani nirdahati kintucha bhakti vayam. A través de la práctica del bhakti yoga se pueden eliminar todos los karmas. Y la práctica del Bhakti Yoga recomienda en especial cantar el mantra o el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hace poco estuve en Estados Unidos y leí en el diario un
un pastor evangélico que decía que a menos que aceptemos la reencarnación y el karma, no hay forma de explicar los problemas del mundo. Y me pareció muy sabio de su parte decir eso, porque es verdad. Si no entendiéramos esas dos cosas, no hay forma de explicar los problemas del mundo o el sufrimiento de las personas. Y si buscas, por ejemplo, citas en la Biblia, ahí habla del karma y la reencarnación. La reencarnación, al mismo comienzo, cuando Jesucristo fue a bautizarse con Juan el Bautista, al marcharse le dijo a los discípulos, acaban de ver al profeta Elías y no lo reconocieron. Y todos dijeron, se refiere a San Juan el Bautista, que es una encarnación de Elías. Porque ya Elías había ido partido de este mundo hace muchos años. Entonces, y también los mismos discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por sus pecados o por los de sus padres? Fíjense la pregunta. Si no estuvieran familiarizados con el karma y la reencarnación, no harían la pregunta, porque si pecó, ¿cuándo pecó? Y si nació ciego, pensaron que debió haber hecho algo malo él o los padres. ¿Y cuándo pudo haber hecho algo malo si nació ciego? En otra vida anterior. Entonces, obviamente estaban familiarizados con el tema del karma y la reencarnación. Y los primeros cristianos todos creían en esas leyes. Lo que pasa es que con el tiempo se fue perdiendo esa noción filosófica para acomodar intereses económicos, políticos, etcétera, de personas que tenían poder gubernamental, ¿no? Como el emperador Constantino, que se volvió al cristianismo, cambió muchas cosas de la Biblia y eso es parte de la historia, es parte de la historia. Entonces es importantísimo entender esas cosas básicas. No tiene que volverse hindú para creer en el karma o la reencarnación. Hay mucha gente católica que cree en el karma y la reencarnación y no están cambiando su religión por eso. Ni tampoco le pedimos a nadie que lo haga, sino que más bien aclare sus ideas, entienda más profundamente la causa de su sufrimiento y haga algo para resolverlo, ¿no? ¿Y Dios pone un límite a esto del karma o es un alma puede estar indefinidamente perdido en el karma? Hasta que cambie de opinión. O sea, a fin de cuentas, es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Dios no puede obligar a ser bueno si Él quiere, pero no tendría sentido. Entonces, porque si no hay un acto de voluntad propia, no hay amor. Y Dios quiere que si nos acerquemos a Él con amor, no por odio, no por miedo, ¿no? Entonces, a veces la gente le quiere meter, tiene que tener miedo a Dios. Solamente los criminales le tienen miedo al gobierno, a la policía. Los ciudadanos honestos no tienen por qué tenerle miedo a la policía. Pero esa cultura de miedo Sí. es muy arraigada aquí en Occidente también. Lo que tenemos que tenerle miedo es a la ignorancia, que nos hace cometer tonterías que nos causan sufrimiento después. El mayor enemigo de la humanidad es el sufrimiento debido a la ignorancia. Entonces hay que salir de la ignorancia, buscar la luz del conocimiento. Los Vedas nos dicen, Tamasima Jyotirgama, no se quede en la oscuridad de la ignorancia, venga la luz del conocimiento.